Muy buenas tardes, noches, bienvenidos sean todos a esta que es vuestra casa y gracias por dejarnos entrar en ella. Hasta las 9 de la noche les vamos a estar haciendo compañía en estos que es Desiguales, edición verano con una conducción de emergencia. Saben que tenemos el equipo principal diezmado, pero sigue siendo un programa libre de humo. Y en un ratito nada más vamos a estar con algo que, si bien no tiene humo, está muy caliente, que tiene que ver con los contagios del día de hoy, con contagios de COVID y la letalidad y la cantidad de camas en terapia intensiva que empiezan a subir lentamente, pero la principal preocupación arranca de chiquito y se proyecta adelante. Para hablar de todo esto ya está en el living de Desiguales Luis Cámara, con él vamos a estar charlando en un ratito. Le cuento, en la previa del programa lo vi con cara de cansado, con cara de preocupado, y su preocupación también nos preocupa a nosotros. Bueno, no es la única circunstancia que nos preocupa, y si no, que mi buen amigo y compañero Pablo Ibáñez, que está aquí a mi izquierda, nos cuente si eso no es para estar preocupado. Lo escucho. Vamos a hablar también de un tema que mencionamos ayer, la reunión de Martín Guzmán y el presidente con los gobernadores, que va a ser mañana a 5 de la tarde en el Museo del Bicentenario, y en las últimas horas hubo una novedad importante que da la pista de que podríamos decir o se destraba o hay una vía de diálogo, hay un puente, porque los gobernadores de Juntos por el Cambio, hubo una larga conversación entre Alberto Fernández y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que está actuando como interlocutor de la mesa de Juntos por el Cambio. ¿Para qué? Dos cuestiones. La semana que viene, Martín Guzmán tenga una reunión exclusiva con ellos para contarle cómo va la negociación del Fondo Monetario Internacional, y como gestualidad, para que no parezca como un vacío, como un faltazo, los gobernadores, las provincias, por lo menos 3 provincias, Jujuy, Mendoza y Corrientes, estarían mandando mañana delegados enviados, en algún caso el vicegobernador, en otro caso el ministro de Economía, a la reunión que van a tener Guzmán y Alberto Fernández con el resto, con los 20 gobernadores restantes de la República Argentina, algunos del Fondo del Frente de Todos, otro de partidos provinciales. Prestale mucha atención a esto, porque ayer a esta hora Pablo te contaba que la reunión había sido rechazada por la oposición porque entendían que era un acto político. Después de eso, no sé si tiene que ver con lo que te contó Pablo o no, pero después de eso, vaya casualidad, el gobierno decidió que la reunión iba a ser solo con gobernadores. Aún así tampoco se sumaban los gobernadores de la oposición. Y hoy te está contando esta novedad, te estás enterando antes acá de todo lo que va a pasar al día siguiente. Por eso prestale atención a esto que te contaba Pablo y prestale atención a esto que te va a contar Florencia Barragán. Hola Flor, ¿cómo va? Muy buenas noches, y vamos a estar hablando en este programa de qué le va a decir Martín Guzmán, el ministro de Economía, en esa reunión a los gobernadores. ¿Qué les va a contar acerca de la reunión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿En qué estado está? Y sobre los objetivos que tiene a la hora de firmar Argentina. ¿Qué medidas concretas va a tomar Argentina para poder cumplir justamente con los objetivos, con los criterios de desempeño, es lo que está planteando el FMI? ¿Qué criterios de desempeño tiene que cumplir Argentina, como el boletín, digamos, de cuando ibas al colegio, el desempeño? Bueno, ¿cuál va a ser el desempeño de Argentina? Esos criterios te vamos a estar contando, y qué medidas concretas se van a tomar para poder cumplirse. Sin spoilear lo que vas a contar en un rato, ¿es el fondo de siempre el que te dice, bueno, hagan esto y es el ajuste, y es el fondo de siempre? Bueno, puede haber algunos cambios en lo que tiene que ver concretamente con esto de las reformas estructurales. Cuando cerrás con el fondo a tantos años, te dice, bueno, reformame lo que pasa en el trabajo, reforma laboral, reforma previsional. Puede que eso quede afuera, lo cual sería algo novedoso, y por eso te vamos a contar qué otras medidas se van a tomar para cumplir con los objetivos. Vamos a torcer el brazo al fondo. Yo me voy para el living. Para que no le torcemos el brazo, esa es la cantidad de contagios. Dice Luis, ¿cómo le va? Gracias por venir. No, de nada, gracias por el convite. Estamos preocupados. Y sí. Se dispararon más de 80.000 casos hoy. La tasa de mortalidad lentamente empieza a subir. La ocupación de camas de terapia intensiva también de a poquito empieza a subir. Europa como reflejo, más de 200.000 casos en Francia. La preocupación
¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos pasa? Yo creo que nosotros empezamos en noviembre y en diciembre una pequeña ola de Delta, que parecía una ola relativamente tranquila, pero mucha movilización de gente, digamos en noviembre, a principio de diciembre hizo levantar esa ola, y en el medio aparece el Ómicron, en el medio, o sea que se superpone como dos olas en forma simultánea. En este momento saber exactamente qué cantidad de virus tenemos, si Ómicron o Delta, es un poco difícil porque los trabajos del Malbrán tienen un cierto retraso. Salió un informe con el 16% de Ómicron, pero tiene que ver con días anteriores, y como el Ómicron va desplazando al Delta con mucha velocidad, no te diría cuál es el porcentaje de hoy, pero teniendo en cuenta la cantidad de casos, el comportamiento es muy del virus Ómicron, tal cual la referencia bibliográfica que uno tiene de Europa, y por lo tanto tenemos estos números que son más de lo que uno tenía más o menos previsto por algunas proyecciones internacionales, bastante más, porque yo sabía que estos números iban a ser muy negativos. Me preguntaron ayer en otro programa cuándo llegaremos a los 100.000, y yo ya le dije que ayer ya habíamos llegado a los 100.000. Si uno ve la positividad, si uno lo ajusta al 15% de positividad, ya superamos los 100.000. Pero no me imaginé que íbamos a tener esta cantidad de casos, te lo digo sinceramente, me imaginé 60.000 casos como máximo, pero evidentemente el flujo de gente hacia el interior turístico está provocando mucha dificultad en todo nuestro partido de la costa y también en Córdoba, ¿no? El movimiento de virus de las grandes ciudades hacia los centros turísticos, ¿no? Desde fines de noviembre hasta ahora hubo una serie de acontecimientos. Sí. Campeonato de fútbol, River, Boca, las finales del interior, el desplazamiento, el acto en la Plaza de Mayo, las festividades, digo, todo eso... Todo sumó, todo va sumando cada vez más, y sobre todo el principal problema es la pérdida del uso del barbijo. Cuando se dijo que se podía, digamos, no usar el barbijo, era las personas que estaban solos, su propia burbuja en el aire libre, pero la gente lo tomó que todos no tienen que usar el barbijo, eso es lo que uno ve. Entonces se encuentran grandes grupos de gente, pero muy numerosos. Bueno, las imágenes de las playas que estamos viendo, los chicos que a la noche están todo el día en la playa, en la red. Lo que está ocurriendo en los centros turísticos es una cosa que es un modelo experimental de contagio. Un modelo experimental de contagio, te digo. Parece haber, ustedes, los médicos, los científicos, soplando contra el viento, porque le están diciendo a la gente, usen los barbijos, déjense de jorobar, la cantidad de casos que crecen exponencialmente y que preocupan, y sin embargo parece haber una percepción como que no pasa nada, porque en realidad nos contagiamos, pero no terminamos en una sala de hospital, terminamos con un respirador y nos morimos poco. Es cierto que afortunadamente tenemos esa situación, primero porque, digamos, la gran cantidad de gente que tenemos vacunada protege, y segundo, que si es el Ómicron, en sí mismo es un virus con mucho menos compromiso pulmonar que todo el resto de los coronavirus. Pero en este momento tenemos una doble infección. Tenemos el Delta, que no se fue, no sabemos cuándo el Ómicron lo va a terminar de desplazar. Si uno hace proyecciones de lo que sucede en otras partes del mundo, sería a fin de mes. Pero el Delta es, dentro de las variantes de los virus, la más agresiva de todas. Eso sí queda claro. Pero afortunadamente tenemos mucha gente vacunada. Pero hay un porcentaje de un 20 y pico % que no está suficientemente inmunizada, lo de una dosis, y un grupo que está sin vacuna. La mayoría son chicos. Esa gente es imprescindible que reciba la segunda dosis y que se vacune. Y al mismo tiempo se está haciendo un esfuerzo muy grande para la tercera dosis, pero todavía falta bastante. No estamos con el proyecto tipo Israel, que está todo el mundo con 3 dosis, entonces ahí dice, bueno, a ver, dejemos que el Ómicron circule. ¿Me comprende? Estamos todavía lejos de esa situación. Estamos muy bien protegidos para el resto de las variantes y bien protegidos, entre comillas, más o menos, para el Delta, pero no tanto como para el Ómicron, que es de alguna manera para mí es como una nueva epidemia, porque es un virus bastante diferente a las anteriores, más benigno por un lado, pero por otro lado muy contagioso, que todos conocemos gente con 2 dosis de vacuna, con 3 dosis de vacuna que se ha infectado. O sea, evade realmente la inmunidad. ¿Qué tiene de ventaja? Que la gran mayoría hace enfermedad muy leve y muy simple. Pero en el medio hay alguno que puede terminar mal, y si tenés 80.000 casos, claro, el número en un momento dado pesa. Entonces, esto que estamos con una cierta tranquilidad en las camas de terapia intensiva y de la internación, va a llegar un momento que va a empezar a subir. Y una vez que se pone en movimiento eso, no podés volver para atrás, ¿eh? No es fácil. Sí, ¿qué le sugirieron, doctor, al gobierno hacer en cuanto al turismo? El turismo en este momento es récord en Argentina, se prevé justamente una temporada récord. ¿Ahí hay alguna sugerencia para que el gobierno tome alguna medida?
Eso, las medidas son las medidas generales que se dijeron y cada distrito tiene que tratar de arbitrar con el gobernador y los intendentes el control local. Pero me parece que hay un desborde de gente muy grande y que se perdió todos los controles. Por lo menos el relato de médicos de mi especialidad, que somos nosotros, somos clínicos, somos los que vemos el 90% de los pacientes, las guardias están totalmente desbordadas. Y al estar desbordada no es solamente porque tenés problemas para diagnosticar eventualmente el COVID. También alguien, si tiene un dolor torácico o un abdomen agudo, un dolor, una infección, una apendicitis, también tiene problemas para acceder a la guardia. No sé si me comprende. Cuando aparece la epidemia en sí mismo, también complica en forma indirecta las otras enfermedades. ¿Se dispararon los casos graves de, por ejemplo, de infartos o de...? No se disparan, pero el sistema de atención no es lo mismo. Claro. Si vas a una guardia ahora con dolor torácico vas a tener problemas. En otro circuito a lo mejor entras y media hora después estás con una angioplastia. Pero hoy está todos... En el fenómeno pandémico, nosotros estamos mirando el coronavirus, pero si uno lo ve en su totalidad, a nivel mundial ustedes van a ver la página del Johns Hopkins, la página negra famosa, bueno. Pero hoy por hoy en el mundo, dentro de muy poco, va a haber 6 millones fallecidos en forma directa por COVID, que se sabe. Pero hay otros 6 millones que son por COVID, pero no están diagnosticados. Eso no pasa en nuestro país, habrá un 10% de diferencia, no más porque en otros lugares no se diagnosticó bien. Ojo, Inglaterra te estoy diciendo y Estados Unidos, más de la mitad de los pacientes no están diagnosticados. Pero asociado a ese fenómeno, otras enfermedades se complican, que se llama exceso de muerte, que se calcula que en este momento más o menos ya estaríamos en 13 millones de muertos, que es la cifra superior a la cantidad de soldados que se perdió en la Primera Guerra Mundial. Y esto va a generar también disminución en la expectativa de vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, de la década del 50, que se pudo mejorar la economía de casi todo el mundo, todos vivíamos 3-4 veces más por año, 3-4 meses, perdón, ¿no? Y por eso tenemos mucha población anciana, un gran logro social, médico, todo tipo. El coronavirus nos recortó en 2 años, y en la Argentina 1 año y medio. No solo por el coronavirus, sino también por otras enfermedades que se complican. Y hoy lo podemos estar viendo en las guardias, también con un personal sanitario muy agotado, de 2 años de pelea, y cuando parecía que estábamos más tranquilos, ¡pum!, aparece esta nueva epidemia, esta nueva manera de comportarse. Yo lo llamo COVID-21 porque es distinto al otro, claro. Es distinto, con cosas favorables, pero al mismo tiempo la sobrecarga de trabajo está tensando mucho el sistema, que lo estamos viendo en las escenas de violencia que se ven en todos lados. Sí, claro. Hay violencia en los vacunatorios y hay violencia en los testeos. Y es una situación muy incómoda. Tenés un grupo que se está rompiendo él también y encima que le viene el beneficiado se enoja. La verdad que te puedo asegurar que eso te baja la moral en serio. Habló de Estados Unidos, ya voy a estar con Pablo, pero mire estas placas respecto a esto que usted mencionaba de la necesidad de la vacunación y de cuán importante es la vacunación. Estamos viendo ahí son los casos positivos en el fin de semana en Estados Unidos, y ahí hay 2 líneas que marcan básicamente la incidencia de los casos, de los que están sin vacunas, que es la curva roja, de los que están completamente vacunados, que todavía no tienen la dosis de refuerzo, pero tienen las 2 primeras dosis, y los que están completamente vacunados con la dosis de refuerzo, que es la línea verde. Y ahí es muy claro lo que ocurre con los que están sin vacunas. La diferencia, el gap es muy claro. Es enorme, además marca que más allá de mayor o menor letalidad, de que Omicron no sea tan agresiva como podría ser Delta, esto es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Hay otra placa, a ver si la podemos poner para... aquí está la tasa de hospitalización, y esto sí me parece que es lo más importante, lo más llamativo, porque esa línea blanca marca lo que pasa con las personas que no se vacunan en comparación con las que están completamente vacunadas, que es la línea verde. Esto es la vacuna. Hay curvas así parecidas que también las podemos ver con las pediátricas, donde los padres que se han vacunado también hacen que los chicos se vacunen, y si los padres no se vacunan, los chicos no están vacunados, y la diferencia también es gigantesca a nivel pediátrico. Esto es importante porque tenemos que estar todos vacunados, tiene que estar la población pediátrica vacunada, aunque usted me diga, bueno, el impacto en los niños es muy poco, muy simple, sí, pero genera un impacto en el resto de la población. Si tenemos un 10% de la población, que son los chicos sin vacuna, por ahí el virus va a navegar con mucha facilidad y nos va a terminar infectando a los que ya somos mayorcitos, ¿no? Sí, porque cuando hay mucha cantidad, digamos, si yo salgo hoy a la calle me encuentro con 80.000 virus, por así decirlo, ¿no? Como imagen. No es lo mismo que salga a la calle con 5.000 virus. ¿Entiendes? La posibilidad
probabilística de contraer el virus es mucho mayor hoy que si tuviese como 5.000 casos. Y eso tiene que ver con el grado de vacunación de la población. Pablo Ibáñez cierra la entrevista. Sí, doctor. Planteó que la Omicron podría desplazar como predominante para fin de mes a la Delta. Ahora, uno ha visto algunos antecedentes, le hago la pregunta, uno le gusta seguir los datos, pero por ejemplo en Sudáfrica la curva subió muy rápidamente y también bajó muy rápidamente. Ese es un fenómeno que puede repetirse, más allá del deseo que puede repetirse. Hubo particularidades, hay antecedentes de que también en otros lados hay mucha explosión de casos y después baja a la misma velocidad. Sí, hay dos antecedentes, uno en Dinamarca, pero después volvió a subir, y el otro caso es en Noruega, pero en Noruega hicieron medidas restrictivas muy severas para controlar la progresión, así que no te lo puedo decir. Si quisieras ver qué nos puede pasar a nosotros, así probabilísticamente, yo te diría que Córdoba es como el mascarón de proa con respecto al virus Omicron. Entonces lo que le suceda a Córdoba en una X cantidad de tiempo nos va a suceder a nosotros en el AMBA, te diría 10, 15 días después, y al resto del país más o menos parecido. Entonces, ese seguimiento es bueno. Yo creo que Córdoba venía relativamente estabilizándose, pero me parece que en este fin de semana está con muchos casos porque volvió a tener mucha carga de turistas que cayeron ahí. Claro. Turistas de otra parte con virus. Entonces, creo que está en un rebrote por ese fenómeno, que es el fenómeno que está ocurriendo a nuestra costa, digamos, que bueno, salió virus de acá por la ruta 2 y el virus llegó por la ruta 2, y como el Omicron se expresa muy rápido, en 48, 72 horas ya aparecen todos los casos. Por eso ha sido tanta velocidad, ¿no? Descanse, te le ve cara de cansado, en serio, y si su preocupación es la preocupación nuestra. Está bien, bueno, gracias por la invitación. Gracias por venir, en serio. Buenas tardes. Vamos a hablar de otro de los temas que nos está ocupando por estos días y que tiene que ver con este escándalo que se generó a partir de la difusión de un video en el que quedó en claro que había también en la provincia de Buenos Aires una mesa judicial. Y cuando hay un problema de esta naturaleza, como cuando jugábamos a la mancha cuando éramos chicos, los que son perseguidos buscan casa, buscan ese lugar lúdico en el que no pasa nada. Estamos a salvo de que alguien venga y nos compromete. Y esa casa, para los que están complicados, parece ser Comodoro Pi. Hoy vas a ver acá cómo la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires efectivamente hizo cosas que luego se tradujeron en la prisión de enemigos políticos, en este caso sindicales. Pero lo que te vamos a mostrar tiene que ver también con la jugada que están haciendo algunos de los imputados para llevar la causa a Comodoro Pi. Mira, esto que estás viendo es un empresario. En un ratito te vamos a dar el nombre y te vamos a contar cuál fue la incidencia de este empresario para que el sindicalista Juan Pablo Pata Medina pasara más de 2 años en prisión. Eso va a ser dentro de un ratito. Ahora te vamos a contar de qué manera se intenta llevar la causa a Comodoro Pi. Esa reunión que veías recién ocurrió en las oficinas del Banco Provincia en la capital federal. Si mirás bien por el ventanal que está a la izquierda, alcanza a verse la cúpula del Cabildo. Entonces, si esto se ocurrió en la capital federal, ¿por qué lo está investigando un juez de La Plata? Bueno, esa es la próxima jugada. Esa es la próxima jugada. Hay uno de los imputados, es el ex jefe de asuntos jurídicos de la AFI, se llama Juan Sebastián de Stéfano, y es un personaje singularmente odiado en cierta parte del mundo de los abogados, que le planteó al juez Ernesto Kreplak que él no debía seguir investigando porque era parcial. ¿Parcial por qué? Bueno, argumentó que es el hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, argumentó que había sido funcionario también en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero hay un punto en particular que tiene que ver con que él aceptó quedarse con una causa para la cual era, escuchá esta palabra, incompetente. ¿Por qué incompetente? Porque si el hecho que se investiga ocurrió en la capital federal, él en La Plata no tiene competencia para investigar esto. ¿Le planteó la incompetencia? No, todavía no. Pero lo que sí le dijo es, usted se quedó con una causa y esto demuestra su parcialidad porque usted no era competente. En consecuencia, el próximo paso es plantear que la causa venga a casa, esto es, a Comodoro Pi. ¿Es lo único que pasó con esta causa? No, escuchá lo que te va a contar Pablo Ibáñez respecto de los tweets que publicó hoy el presidente Alberto Fernández. Bueno, vamos a ver una serie de tweets
que publicó el presidente Alberto Fernández, había hablado el gobierno nacional, había habido algunas referencias, pero aparece, uno podría considerar casi de manera extemporánea, ¿sí?, este mensaje, este hilo de tuit, donde hace una referencia particular a la denuncia, a la reunión, a la filmación, a la Gestapo antisindical, pero remite a un tema que es mucho más sensible, pero que tiene una vinculación. Y tiene que ver con aquella famosa cuestión de los teléfonos encriptados que había entregado la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Eran 120 teléfonos. El dato particular es que se devolvieron 90, 30 se perdieron en el camino, algunos se rompieron, qué sé yo. Pero entre esos aquellos que recibieron teléfonos encriptados, que vamos a sacar un poco de misterio en esta historia de espías. Era un teléfono marca Huawei que tenía una aplicación especial que le permitía tener un blindaje a posibles escuchas. Esa era la condición de encriptado, no era tampoco un teléfono satelital y demás. Pero se habían repartido. El primer dato es por qué se reparten los teléfonos encriptados. ¿Por qué, en todo caso, el titular de la AFI entrega teléfonos encriptados? Uno podría decir, bueno, cuestiones sensibles con el presidente de la Nación. Pero después había 120 teléfonos a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a la que era en ese momento, quien era el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, a la mayoría de los funcionarios, Duhovne, por ejemplo, ministro de Economía en ese momento, al titular, al abogado de Mauricio Macri, y después una serie de nombres paradójicamente integrados, entre ellos Alejandro Pérez Chada, abogado de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, que era el consultor y el estratega de campaña, pero no tenía ningún cargo oficial. ¿Por qué Jaime Durán Barba tenía que tener un teléfono encriptado de la AFI? También había otros personajes, Daniel Angelici, también sin cargo en el gobierno, en ese momento presidente de Boca, un hombre muy vinculado a Mauricio Macri, muy vinculado a la UCR, con influencia y vínculos en la justicia, uno de los operadores judiciales del PRO, tenía un teléfono también encriptado, y otro, también mencionando quizás figuras más relevantes, era Ernesto Sanz, dirigente de la UCR, un dirigente de la UCR medio promotor de la candidatura de Macri. Recordarán que fue candidato en la interna presidencial del PRO en el 2015, iba a ser funcionario, no fue funcionario y terminó teniendo un teléfono encriptado. Perdóname, iba a ser el ministro de Justicia. Ese era el cargo que tenía previsto para hoy. Justicia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está la particularidad? Primero, que se le den teléfonos encriptados a personas que no formaban parte del gobierno, un dato muy particular. La otra cuestión, que era la gran pregunta: si uno está dando teléfonos encriptados, se supone que hay cuestiones sensibles, como uno podría hablar del de la AFI y Arribas en aquel momento con el presidente de la Nación, pero después una serie de vínculos, de factores que no justificaba la existencia de ello. ¿Quién más tenía un teléfono encriptado? A ver. Julio Contegrán. Ah, mirá. Que después termina convirtiéndose en Procurador General de la Corte. Vamos a estar hablando de ese tema también, porque tiene que ver con la causa Gestapo, y lo menciono en este caso particular porque lo menciona el presidente de la Nación en su hilo de tuit y coincidió con un episodio que se produjo hoy en la provincia de Buenos Aires. El bloque de diputados provinciales del Frente de Todos anunció que va a enviar a la legislatura, ya lo presenta, un proyecto para iniciarle juicio político a Contegrán. Toman como base el video de la Gestapo antisindical, pero citan el caso de los teléfonos encriptados y citan también al menos dos hechos más. Uno que vos lo has mencionado, que tiene que ver con Berra, con asuntos internos, con los gnosis, 40.000 gnosis. Un gnosis es una especie de pedido de información sobre personajes particulares, 40.000 gnosis que tienen que ver... Información básicamente económica y financiera. Exactamente, y uno preguntaría, el socio o el que tenía contratado el servicio era el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál era el argumento? ¿Lo tenía asuntos internos? ¿Podría haber alguna investigación, en todo caso, por ejemplo, digamos, de personal policial para ver si alguno se enriquecía de manera ilegal, pero entraron a aparecer información? Y recordás también aquellas computadoras con información sobre distintos exfuncionarios de la gestión de Daniel Scioli. Y se produjo el tercer episodio, además de este pedido de juicio político.
hubo hoy en el despacho de Kreplak una presentación de quien era jefe de gabinete de Daniel Scioli hasta el 2015, que invocó una información publicada por Raúl Colman en página 12, los audios de un comisario, de un subcomisario en servicio de la policía bonaerense, que contaba cómo era el procedimiento de la policía judicial, de la mesa judicial, de esta mesa judicial, y fue a pedir justamente que esa información sea investigada por Kreplak para determinar cuál es la verosimilitud de este proceso, cuál es el dato particular, si uno lo termina sintetizando, la posición pública del presidente, el pedido de denuncia y una investigación que no, paradójicamente, acá hay como un punto gris, no tiene que ver con la justicia bonaerense, que es la que donde tiene mucha influencia Comtegrán, sino justamente en la justicia federal, que es de alguna manera un territorio donde Comtegrán no podría ingresar. ¿Te parece mucho todo esto? Estos tipos me están abrumando con todo esto. Quédate porque hay más. Mira, vamos a poner de nuevo esa imagen que veías hace un ratito de esa persona que llegaba tarde y que ingresaba a la reunión que se realizaba en las oficinas del Banco Provincia. Ese señor que llegaba, saludaba, pegaba la vuelta. A ver si podemos poner de nuevo esa imagen que veíamos hace un momento. Ahí está la imagen. Mira, es una persona que llega, saluda a todos los asistentes, da la vuelta y se va a sentar en una silla vacía que está al lado de uno de los 3 agentes de la AFI. El señor que está a la izquierda de este señor vestido de negro que estás viendo se llama Darío Biorsi y era el jefe de gabinete de la número 2 de la AFI, Silvia Magdalani. Ese señor que está ingresando se llama Carlos Gustavo Tejada Ibáñez. Falleció hace poco más de un año, en agosto de 2020. Pero prestale atención porque es un personaje central para que Juan Pablo Pata Medina estuviera en prisión. Y nos va a contar el abogado César Albarracín, que es el abogado del Pata Medina, quién es Carlos Gustavo Tejada Ibáñez. Doctor Albarracín, buenas noches. El gusto de saludarlo. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes. ¿Nos cuenta de quién es este señor Tejada Ibáñez que veíamos allí y que hasta hoy no estaba identificado en esta secuencia? Bueno, esta persona es un empresario platense, fallecido el año pasado, que en el contexto de esta mesa judicial tuvo un rol muy activo porque, tal como se ha difundido, en un momento de esta mesa judicial acuerda, a propuesta de algunos agentes de inteligencia, que se realicen algunas acciones de provocación por parte de algunas empresas para que el gremio, la UOCRA o Juan Pablo Medina reaccione y de esa manera poderlo llevar a algún terreno delictivo o hacerle alguna denuncia. Y en concreto, cuando habla de una provocación, ¿de qué estamos hablando, doctor? Concretamente, lo que se proponía ahí era que no se cumplan con los estándares y con los acuerdos que habían firmado las empresas en materia de condiciones de trabajo, básicamente que no se cumpla con las pautas de la bolsa de trabajo, las pautas establecidas en favor de los trabajadores que figuraban en convenio, que se las incumpla a propósito para que el gremio tome alguna clase de medida y de esa manera, cuando se produzca alguna situación de conflicto entre gremio y la empresa, se lo denuncie esto como una supuesta extorsión o coacción del gremio. Eso es lo que propuso en esta mesa judicial uno de los agentes de inteligencia, según se tuvo conocimiento público en los últimos días. Y nosotros, yo que vengo siendo abogado de Juan Pablo Medina hace 4 años y lo he asistido en las 3 causas provinciales que se formaron luego de esta mesa judicial, coordinada obviamente por el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán. Yo había advertido que esta persona, Gustavo Tejada Ibáñez, primero había tenido un doble rol confuso y contradictorio en la causa federal, porque declaró por un lado como testigo de identidad reservada y por otro lado como testigo común, con lo cual duplicó sus declaraciones como si se tratase de 2 personas, a sabiendas... Pero un cachito porque ahí me perdí. Declaró como testigo de identidad reservada y después declaró como testigo común. Declaró 2 veces el mismo testigo, como si fueran 2 personas diferentes. Exacto, en el mismo juzgado, es decir, los únicos que no sabíamos que eran la misma persona éramos los defensores
y los imputados, pero el resto todos sabían y se valoraba esto como si fuesen dos testimonios distintos. Pero lo más importante que tiene vinculación con el armado es que esta persona en el mes de agosto del año 2017, es decir, un mes y medio después de esta reunión, se presentó ante la justicia de la provincia y formuló una denuncia penal contra Juan Pablo Medina por supuesta coacción agravada, diciendo que le habían tomado las obras. Citado Medina a declarar, fue imputado rápidamente, se ordenó su detención y se lo citó a declarar, y el trasfondo del tema fue que este empresario, por un lado, desconoció en esas obras, había desconocido el convenio colectivo de trabajo, había omitido el pago de algunos plus que estaban acordados y echó a 2 delegados gremiales de la UOCRA. Todo eso lo hizo en un día, y al día siguiente, frente al reclamo del gremio a través de alguna huelga y alguna medida que fue de manifestación frente a las obras, lo que hizo este empresario, tal como se había acordado, fue denunciar a Juan Pablo Medina por supuesta coacción agravada, lo que inmediatamente llevó a su detención en una de estas causas que nosotros estimamos siempre que eran una causa que no tenía razón de ser y que eran claramente armadas. ¿Entendés? Discúlpeme, doctor. ¿Entendés que estás viendo tu casa? ¿Entendés cuál es la lógica? Se reúnen en este encuentro que veías las imágenes. Ahí los funcionarios le dicen a los empresarios, ustedes provóquenlos para que reaccionen. Y cuando reaccionen, ustedes mándennos notas que hablen de, y le dan un vademecum de palabras, extorsión, apriete, ese tipo de palabras que constituyen delitos en el Código Penal. Entonces este empresario, a propósito de esa recomendación, va e incumple con un acuerdo y echa a 2 delegados. ¿Qué otra medida podía tener un gremio ante el despido de 2 delegados que además están protegidos por los fueros gremiales? Paralizaron, fueron a un paro. Y cuando fueron a un paro, inmediatamente aparecieron las denuncias que hablaban de extorsión, de apriete, todo lo que habían acordado en esa reunión. Lo denunciaron al Pata Medina, no importa si el Pata Medina es bueno o es malo, pero lo denunciaron al Pata Medina porque había hecho una paralización de las obras en protesta por el despido de 2 delegados y el incumplimiento de las viandas y las mejoras y la bolsa de trabajo y todo lo que habían acordado. Y la consecuencia, ¿sabés cuál fue? Que el Pata Medina fue preso, que era el objetivo original de esa reunión en el Banco Provincia. Eso fue lo que pasó. Eso fue la mesa judicial. Doctor, diga lo que quiera para cerrar la nota. Sí, le quería agregar 2 puntos que son novedades en estas horas. Estamos formulando una denuncia que se presenta a Juan Pablo Medina y Marcelo Balcedo ante el juzgado de Kreplak, denunciando penalmente al fiscal Stornelli, porque hace 2 años y medio se había realizado una denuncia que tenía que ver con esta mesa judicial, cuyos detalles se conocen ahora, y Stornelli omitió en 3 oportunidades impulsar ese proceso que quedó totalmente encajonado y estamos interpretando que se trató claramente de una acción de encubrimiento respecto de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, del Procurador General de la provincia. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy se conocieron y nosotros presentamos en el Juzgado Federal de Kreplak informes de inteligencia que me proporcionó un colega, un periodista, que publicó una nota, Hugo Alconada Mon, haciendo referencia a que había actividades de inteligencia sobre Juan Pablo Medina. Lo llamé, le requerí si me las podía aportar, me las aporté y las aporté al Juzgado Federal. ¿Qué surge de esto? Surge la responsabilidad directa de Mauricio Macri en toda la embestida contra Juan Pablo Medina, porque si uno pone hace una breve secuencia temporal, a principios de mayo se reunió Mauricio Macri con el ministro de Trabajo de la provincia y el jefe del AFI, e inmediatamente después de esa reunión, 5 días después, se inician todo este despliegue de tareas de inteligencia cuya documentación nosotros aportamos hoy al Juzgado Federal de La Plata, pero también se empiezan a producir estas denuncias anónimas que formaron parte de este armado que se consolidó después ya mucho más fuertemente con este complot directamente que hizo la asociación ilícita en esta reunión. Doctor, gracias por contarlo, gracias por atendernos, gracias por estos minutos con Desiguales. Al contrario, gracias a ustedes.
Vamos a cambiar de tema. La vorágine de las cosas que pasan, aún en verano, desplazan un escándalo por otra circunstancia que tiene que ver con la actualidad. En un ratito Flor Barragán te va a contar algo que tiene que ver con este informe. Vamos a dar detalles de lo que es una negociación geopolítica compleja. Y vamos a estar involucrando a todos los gobernadores y gobernadoras del país. Es muy importante, por supuesto, su presencia. Siempre estamos para acompañar. Ahora, entendemos que así como está planteada la reunión que nos invitaron para mañana, es mucho más una reunión política que una reunión en serio de trabajo institucional. Nosotros lo vemos muy positivo. Es una mirada federal también. Debe ser primera vez en la historia argentina que se federaliza un acuerdo o las pautas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El ámbito de diálogo es el Congreso Nacional, es donde se terminan aprobando las leyes necesarias para llevar adelante este acuerdo. Tiene que ser en el Congreso Nacional. Cuando ellos gobernaban, nos endeudaron y no lo mandaban al Congreso. Por supuesto que va a ir al Congreso porque es una decisión de nuestro presidente. Ahora, la verdad que con esta oposición que hasta deja a un país sin presupuesto es difícil. Fueron pésimos gobernando y son pésimos como oposición. Lo que están buscando ellos es que les salga mal al gobierno, al contrario. Todo al revés, lo que están buscando es que le vaya mal. Esto lo generaron ellos, el Rodríguez Larreta, el gobernador de Jujuy, el gobernador de Corrientes y el gobernador de Mendoza. Los tres radicales formaron parte de esta catastrófica administración que pidió dinero sin poder pagarlo y hoy en la situación estamos donde estamos. Bueno, la reunión va a ser mañana. El ministro de Economía, Martín Guzmán, con esa postura zen que tiene, con la santa paciencia de explicar, va a reunir mañana a los gobernadores. ¿A qué gobernadores va a reunir mañana? ¿Van a ir o no van a ir los gobernadores de la oposición? Sí, van a ir los gobernadores del oficialismo, lo que ya se sabía, y van a ir representantes de gobiernos opositores. Pablo tiene muchísima información sobre los detalles de esas conversaciones cruzadas, me imagino, con el gobernador Gerardo Morales, ¿no? Sí, básicamente fue una conversación con Morales, el presidente de la Nación, una reunión. Ayer Morales había tenido un contacto con Guzmán, había habido un diálogo con Guzmán. Trascendió también que había habido una conversación entre Guzmán y Horacio Rodríguez Larreta. Esa versión después fue desmentida, confirmada por un lado, desmentida, pero hoy hubo una conversación con Morales y Alberto Fernández. ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna manera se consolida una especie de mesa de gobernadores de Juntos, porque lo hemos hablado en otras ocasiones. No es lo mismo la expectativa, o las posiciones políticas que pueden tener los jefes legislativos, muchos de ellos que no gobiernan, entonces pueden tener una posición más dura, y otra posición es la que tienen que tener en general los gobernadores o aquellos que tienen gestión por delante, que no quieren romper totalmente la negociación o los puentes para establecer algún diálogo. Eso fue lo que primó. Los gobernadores juntos, que habían definido el lunes no ir, iniciaron unas conversaciones. Hoy habló Morales con Alberto Fernández y se acordó de esta instancia que decía hoy yo. Va a haber la semana que viene una reunión entre Guzmán y esos gobernadores para explicarle, y mañana estarían presentes representantes de al menos 3 provincias: Mendoza, Corrientes y Jujuy. De Jujuy incluso va a estar el vicegobernador Carlos Hacking, que es el número 2 de Gerardo Morales. Por lo tanto, hay una representación institucional importante. De Mendoza y de Corrientes tengo entendido que van a estar los ministros de Economía. No va a estar la capital federal. La información que tengo hasta ahora, no puedo decir ni que sí ni que no. La información que tengo hasta ahora es que no estaría presente, que no enviaría a nadie Horacio Rodríguez Larreta. Pablo, ¿cómo sería esa reunión de la semana que viene o en fecha a fijar con los gobernadores de la oposición? ¿Sería solo con ellos? Solo con ellos. Por eso digo, hay cosas bastante paradójicas que parecen un poco infantiles. En la misma reunión que van a tener mañana con los gobernadores del Frente de Todos y de los partidos provinciales, la misma información se la va a repetir la semana que viene a los gobernadores juntos, con un solo detalle. La instancia legislativa sigue abierta, porque esta ley sí o sí tiene que pasar por el Congreso, porque tiene que tener la validación. Y también está previsto que Guzmán haga una convocatoria a los presidentes de todos los bloques legislativos para una
charla para una reunión explicándole la misma instancia a ellos. Lo van a hacer, lo van a hacer a Guzmán contar el mismo cuento 5 veces. Flor, yo te preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿De qué van a hablar? Trajimos entonces cuál va a ser la conversación que va a tener Guzmán con los gobernadores, de qué se va a hablar, y para eso tenemos para mostrar cuáles son los lineamientos que les va a contar en la siguiente placa, que allí lo que vemos es esto. Guzmán le va a decir, estos son los criterios de desempeño para el FMI. Son las 3 cosas que se está charlando entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario. Y te puse distintos colores y ahora te voy a explicar por qué. Evolución de reservas internacionales, es decir, cuánto dinero hay en el Banco Central. Y eso está en rojo porque si vos ves cuánto había a principios de 2021 y cómo cierra 2021, tenés las mismas reservas internacionales en un año de exportaciones récord realmente. Después, otro tema que se va a hablar con los gobernadores. Baja de la emisión monetaria. Esto es algo que viene pidiendo el Fondo Monetario y que Argentina se espera que lo haga porque se supone este 2022 no vas a tener tanta emisión en lo que se refiere a, por ejemplo, el gasto COVID, ¿no? Y el último, que te lo pongo en verde, aunque realmente con el Fondo Monetario está muy caliente este tema, es el sendero de reducción del déficit fiscal. Que ahí... Acá es donde preguntaba si la receta es la clásica. Corten las jubilaciones, corten los derechos laborales. Si la receta es la clásica, estamos en problemas. Claro, te lo puse en verde porque realmente ahí Argentina en el 2021 puede poner un tic, como que cumplió efectivamente con esto. No lo hizo a base de un ajuste, eso te diría Martín Guzmán, porque aumentó muchísimo la recaudación, eso por un lado. Tuviste también, por ejemplo, lo que fue el aporte extraordinario a las grandes fortunas, tuviste los derechos especiales de giro y eso provocó que realmente tengas una reducción del déficit muy fuerte frente a 2020 y en un año como el 2021 que también hubo pandemia. Ahora, esto es lo que está en juego, lo que está intentando negociar Argentina con el FMI. ¿Qué medidas entonces se va a avanzar para avanzar justamente en estos consensos sin caer en el ajuste clásico? Lo vamos a ver después del corte y lo vamos a hablar con 2 economistas que ya están en nuestro living. Yo quiero contarte, no está en la agenda, no es la agenda de Desiguales, pero quiero que lo sepas antes de irnos al corte, porque probablemente sea el mayor hallazgo arqueológico, por lo menos de este siglo. En un pequeño pueblito de la precordillera se llama Ricugineu. Un grupo de andinistas senegaleses encontraron a una comunidad de unas 300 personas que está anclada en el tiempo, que viven como vivía el hombre hace unos 3.000 años, que no comen carne de animales, que solo cultivan la tierra y comen lo que cultivan de la tierra, que tienen una forma primitiva de cooperativismo. Es un pueblito que está anclado en las costumbres como vivía el hombre hace 3.000 años y tienen costumbres rituales. Una de ellas es que cada día al anochecer paran con todas sus actividades. Trabajan todo el día, pero al anochecer paran con todas sus actividades, dejan de hacer todo, se reúnen a ver Desiguales versión verano. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Vamos a recibir en el living de Desiguales a Daniel Koster, que es economista, ex representante argentino del Banco Mundial, y a Eva Sacco, que es economista de CEPA. Gracias por venir. Hola. Van a tener la tarea difícil de ayudarnos a entender cómo está la economía, qué es lo que viene en la economía y sobre todo qué podemos esperar a nivel de el acuerdo con el fondo, qué va a destrabar, qué nos va a permitir hacer, cómo nos va a permitir respirar, si es que nos permite un poco más aliviano. Pero Florencia Barragán se había quedado con una placa que cerraba esta historia de lo que el ministro Martín Guzmán mañana va a hablar con los gobernadores oficialistas. Flor. Así es, porque están todos los gobernadores diciendo, me va a caer el ajuste a mí, voy a tener que ajustar en lo que viene y se vienen también elecciones el año próximo. Bueno, no, lo que va a comunicar Martín Guzmán son algunas medidas que se van a tomar justamente para cumplir los objetivos que te mencionaba antes. ¿Cuáles son esto? Que el FMI devuelva los DEGs, estos derechos especiales de giro que así como ingresaron para la ayuda de la pandemia, se fueron para pagarle al propio fondo. Por otro lado, potenciar exportaciones. Hay un paquete de leyes gigante que tiene que aprobar el Congreso en las sesiones extraordinarias para potenciar exportaciones, hidrocarburos, también, minería es lo que quiere avanzar el gobierno. Y por último, esto de que no habrá reformas estructurales, al menos por ahora, nada de reforma previsional, laboral. Mi pregunta entonces para los expertos es,
¿Le alcanza a Argentina con estas medidas para lograr un acuerdo con el fondo? Cualquiera de los dos que quiera responder. Esperemos que alcance, ¿sí? Uno de los puntos que vos estabas hablando, creo que es muy importante, Flor, el tema del déficit, ¿sí? Argentina vino sobrecumpliendo la meta de déficit que se había planteado en el presupuesto 2021. Vino muy bien. Cachito. ¿Cómo sobrecumpliendo si los economistas ultra ortodoxos, claro, ultraliberales hablan todo el tiempo de que la Argentina está abarrotada de impuestos y que además tiene una presión fiscal enorme, que además tiene déficit fiscal que gasta más de lo que tiene? ¿No es así? Bueno, Argentina tiene déficit fiscal, pero tuvo menos déficit fiscal que el que se había planificado que se iba a tener en el presupuesto de 2021, ¿sí? Es decir, que estamos haciendo en ese punto las cosas bien. En ese punto se está haciendo las cosas bien, pero déjame destacarte que eso no se logró a partir de una reforma estructural, a partir de un paquetazo de impuestos o a partir de un ajuste, ¿sí? Se logró a partir de básicamente dos cuestiones. Una, bueno, la reactivación económica, ¿sí? Y otra, una reestructuración impositiva mucho más progresiva. O sea, se empezó a desarmar toda esta cuestión de impuestos regresivos que se había armado durante la gestión de Macri. Con lo cual, eso es una buena noticia. Uno espera que se siga en ese sendero. Obviamente tenemos un insuficiente en inflación y ese es un problema que hay que solucionar urgente porque, bueno, eso genera muchísimos problemas en la economía y creo que ahí va a estar puesto el eje, debería estar puesto ahí el eje en la discusión. Ahora, Eva, tuviste un muy buen desempeño de déficit fiscal en 2021 con un montón de cosas extraordinarias, sí, como el aporte extraordinario que no lo vas a tener en el 2022. El gobierno te dice, lo vamos a bajar creciendo. ¿Te alcanza con que crezca la actividad para bajar el déficit? Argentina tiene mucho por crecer, ¿sí? Todavía, digamos, hemos crecido mucho este año, van a estar en marzo más o menos las cifras finales, pero tuvo un rebote importante y todavía tiene mucho por crecer porque Argentina estuvo sin crecer desde el año 2018, ¿sí? Perdón, no me olvidé de apagarlo. No pasa nada. Avísele que está al aire acá. Sí, no sabía cómo apagarlo, perdón. Argentina estuvo sin crecer desde el año 2018 y bueno, eso nos da un margen muy importante de todo lo que todavía se puede crecer. Tenemos todavía mucho espacio, hay, digamos, los niveles de actividad todavía pueden rebotar mucho. Tenemos todavía que solucionar, como te digo, el tema de la inflación y solucionar el tema de la brecha cambiaria y el tema del dólar. Esto es muy importante. Argentina no acumuló reservas durante un año donde las exportaciones fueron récord. Si querés, la buena noticia es que se espera que sigan siendo, ingresando dólares por el lado de las exportaciones en el 2020, en el 2022, 2023. Atiéndala. ¿Atiendo? Sí, atiéndala. Cierren el micrófono, así puede atenderla. Yo mientras sigo charlando con Daniel. Daniel, usted conoce muy de adentro a los organismos multilaterales de crédito. Sí, bueno, esos no se conocen siempre. No, pero bueno, digo, lo conoce por haber estado ahí adentro, más de lo que lo conocemos nosotros. Cuando me cuentan que el Fondo Monetario tiene estas concesiones, esta mirada de capitalismo humano, si tal cosa fuera posible, me cuesta creerlo. A mí cuando me dicen que el Chacal se hizo vegetariano, me cuesta creerlo. Desconfío. Bien. Ahora, yo creo que sí estamos en una situación inédita, no solo inédita por el monto que fue el crédito que se le otorgó en su momento a Macri, que es obviamente un crédito político y podemos discutir por qué y cuál era el objetivo. El informe de la auditoría interna o de la evaluación independiente es como muy claro, diciendo, te dimos la plata esta para que reestructures pasivos y vos no lo hiciste, ¿no es cierto? De algún modo lo podés decir, pero veamos dónde está lo inédito ahora. Tradicionalmente, los acreedores privados, antes de hacer un acuerdo de reestructuración de deuda, decían, ustedes acuerden con el fondo y después vengan a sentarse a negociar con nosotros. ¿Por qué? Porque el fondo hacía el acuerdo
casi de un auditor que planteaba las reformas estructurales más duras que iban hasta el hueso, reforma laboral, reforma previsional, liberar los mercados. La clásica del consenso de Washington. Esta vez vimos que pasó algo al revés. Nosotros hace un año ya tenemos acuerdo con los acreedores privados y el acuerdo con el fondo no está. ¿Por qué hubo un cambio de actitud tanto de los acreedores privados como del fondo? Primero porque los acreedores privados sabían que dada la magnitud de la deuda con el fondo, es una deuda que en los términos que está planteada es impagable, ¿sí? Yo creo, es mi intuición, ¿no es cierto? Porque nadie sabe todavía bien cómo es. Número uno, no va a haber grandes planteos estructurales. Los tres planteos, las tres líneas que estamos hablando, son las que van a decir cuánto se puede liberar para pagar al fondo. Primero, porque hay que acumular reservas para sostener un poco la economía, por lo tanto no le podés pagar eso. Segundo, tenés que tener una trayectoria de aumento de exportaciones para tener superávit de divisas, porque sabemos que el Estado argentino no genera divisas más allá de lo que son las restricciones a las exportaciones. Y el déficit fiscal, ¿por qué? Porque el déficit, lo que vos le pagues al fondo, te deduce de lo que va a ser superávit. Y son esas tres cosas, ¿por qué? Porque saben que necesitan que se pague. No va a haber, me parece a mí, porque son prioridades de segundo orden, más allá que los técnicos del fondo crean que el problema es la rigidez del mercado laboral y que las indemnizaciones por despido son lo que sean y toda la historia, y que reciban además el mensaje, como bien decías, de los economistas ortodoxos y de cierta parte de los sectores empresarios, más allá de lo que crean ellos, tienen una orden clara. Hay que ver cómo hacemos para que Argentina empiece a pagar. Se sabe que esto no se va a poder pagar en la totalidad, ¿no es? Permítame preguntarle, sí, desde cierta ignorancia de la economía, si para terminar pagando es necesario que el fondo nos preste plata, para pagarle al fondo es una cuenta de suma cero. Yo le debo 10 al fondo, el fondo me presta 10, yo le pago 10 al fondo, sigo debiendo lo mismo. De algún modo siempre en estas negociaciones tenés lo que se llama la bicicleta, ¿no es cierto? Que uno lo va pateando para adelante. ¿Por qué? Porque se confía que va a haber una trayectoria de crecimiento económico que va a poder generar los recursos para poder pagar esta deuda. Lo que pasa es que el stock de deuda actual es tan grande, es tan increíblemente abultado, que en las tradicionales formas en las cuales el fondo presta, máximo de 10 años, facilidades extendidas que pueden dar 3, 4 años de gracia y después empezar a pagar, no hay número que cierre para Argentina hoy. Daniel, sí, me queda un tema, lo menciona Guzmán y está sonando, y es la negociación geopolítica. Sí. A veces nos ponemos con números que son muy importantes para cerrar, para acordar cuánto se puede pagar, pero hay un marco, un mundo muy extraño, con perfil multipolar. ¿Cuánto? Digo, ahí sí recurro a su conocimiento de las intimidades de los organismos multilaterales. ¿Cuánto puede impactar ese fenómeno? Es un fenómeno importante, porque acá se necesita, número uno, el aval de los Estados Unidos, que son el 16% de la capacidad de voto, o sea, la capacidad de veto que hay para estas cosas. Se necesita el apoyo de Europa, y nosotros también a veces, de manera un poco alegre, contamos con la posibilidad de un apoyo de los otros bloques, el bloque asiático, China, Rusia, y yo, por mi experiencia, tengo poca esperanza en que haya una forma en que ese bloque tuerce el brazo del otro bloque, del bloque tradicional de poder. Yo creo que las negociaciones geopolíticas, creo que Guzmán lo plantea bien, es más, yo me planteé en algún momento una propuesta, tal vez un tanto delirante, que era decir, bueno, nosotros al fondo le deberíamos ir a negociar, a decirle, señores, nosotros vamos a pagar lo que nos correspondía de máximo de crédito, que hubiese sido unos 20.000 millones de dólares por los reglamentos tradicionales del fondo. Se superó enormemente, que es algo así como 4 veces lo que es el aporte de capital al fondo, de acuerdo a las normas actuales del fondo, o sea, facilidades extendidas, 10 años,
tomemos 3, 4 gas y pagamos esos 20.000. Los otros 20 y pico mil que quedan por afuera, los negociemos directamente con los países que fueron los que avalaron en el fondo. O sea, que de algún modo el último artículo, el último comentario que hace el informe este de la evaluación independiente, dice que, bueno, que la carga de la responsabilidad debería hacerse para todos, o algo por el estilo, sería una traducción. Yo creo que no hay otra forma de arreglarlo que no sea políticamente, directamente con los países que levantaron la mano para otorgar este crédito que es absolutamente ilógico. 40 segundos finales, Sebastián. No, déjame agregar yo dos cuestiones, ¿sí? Creo que fue algo, digamos, muy positivo, que fue una acertada de Guzmán arreglar primero con los acreedores privados, pues el fondo tiene finalmente como objetivo no escrito ser garante del sistema financiero internacional. Entonces, si nosotros el fondo no llega a un acuerdo que sea sustentable para la Argentina, entramos en complicaciones para pagarle a los acreedores privados, que es finalmente lo que importa. Y por otro lado, tomar en cuenta en términos internacionales también, respecto de lo que vos decías del peso de la deuda, la inflación internacional que está habiendo. Está habiendo mucha inflación internacional. Pandémico. Es un fenómeno pandémico, pero que va a durar varios años. En Estados Unidos hubo una inflación mayorista anualizada de casi el 10%, lo cual es muchísimo para una economía como la estadounidense, y nuestra deuda está nominada en dólares, con lo cual también el peso de la deuda a largo plazo no es algo tan grave a esto que vos decías de arreglar y pagar y volver a pagar el rollover. Les agradezco a ambos. Cuesta entender la economía. Cuando la hacen más entendible, más asequible, entonces vale la pena. Les agradezco mucho a ambos. Bueno, y les agradezco a ustedes. Hasta mañana, nos encontramos de nuevo. Flor, Pablo, hasta mañana, nos vemos de nuevo. Mañana. Vamos a estar toda la semana aquí. Estas caras que ve las va a ver toda la semana. Nosotros solo ponemos la cara, los importantes están detrás de cámara y en el control, y ellos son los verdaderos héroes de esta epopeya que estamos intentando en situación de emergencia. Chao, hasta mañana.